Esperar frente al mostrador de inmigración suele ser una de las experiencias más tensas de cualquier viaje internacional, incluso cuando llevas todos tus documentos en regla y no tienes nada que esconder. El cansancio acumulado del vuelo. El hecho de encontrarte en un país desconocido y la presencia de un oficial revisando detenidamente tu pasaporte pueden hacer que hasta la pregunta más sencilla parezca un interrogatorio importante. La buena noticia es que los oficiales de inmigración no están intentando sorprenderte ni hacerte caer en trampas. Su trabajo consiste en procesar miles de viajeros cada día y detectar señales evidentes de riesgo o inconsistencias en las respuestas. No están buscando complicarle la vida a los viajeros honestos. Cuando entiendes que intenta verificar realmente cada pregunta, el proceso completo deja de parecer intimidante y se vuelve mucho más fácil de manejar. En este video vamos a analizar las preguntas más comunes que suelen hacer los oficiales de inmigración, que están evaluando realmente cuando las formulan y cómo responder de manera clara y segura sin generar sospechas innecesarias. Antes de revisar cada pregunta, conviene entender cuál es exactamente la función de un oficial de inmigración. En términos generales, realizan tres verificaciones principales. Primero, confirman que tu identidad coincide con la documentación que presentas. Segundo, verifican que tienes autorización legal para ingresar al país según tu visa o condición migratoria. Y tercero, intentan determinar si realmente planeas abandonar el país dentro del tiempo permitido. Ese último punto es el motivo detrás de gran parte de las preguntas que escucharás. Las estadías más largas de lo autorizado representan una de las infracciones migratorias más frecuentes en muchos países. Por esa razón, los oficiales están entrenados para identificar situaciones en las que los planes de un viajero no parecen encajar con lo que declara. Si tus respuestas son claras, coherentes y coinciden con tus documentos, normalmente el proceso será rápido y sencillo. Pero cuando las respuestas resultan ambiguas, contradictorias o transmiten la impresión de que no tienes un plan definido, es muy probable que aparezcan preguntas adicionales. Teniendo eso en mente, cada una de las preguntas que veremos a continuación tendrá mucho más sentido. Pregunta número 1. ¿Cuál es el motivo de su visita? Esta suele ser una de las primeras preguntas en prácticamente cualquier control migratorio y también una de las que más preocupación genera entre los viajeros. Lo que el oficial intenta comprobar es que la razón de tu viaje coincide con el tipo de visa o permiso con el que estás ingresando. Si entras como turista, tu respuesta debe reflejar actividades turísticas. Si ingresas por motivos laborales o de negocios, tu respuesta debe estar alineada con ese propósito. La finalidad de esta pregunta es detectar situaciones donde una persona intenta trabajar sin autorización, estudiar con una visa incorrecta o realizar actividades distintas a las permitidas por su estatus migratorio. La mejor respuesta suele ser directa y sencilla. Turismo, vacaciones o visitar familiares son respuestas completas por sí mismas. No es necesario describir cada detalle de tu itinerario, enumerar todas las ciudades que visitarás ni justificar por qué elegiste ese destino. De hecho, explicar demasiado suele provocar el efecto contrario al que buscas. Cuando una respuesta simple se convierte en una explicación extensa, puede dar la impresión de que intentas defender algo. Responde únicamente lo que te preguntaron y deja que el oficial solicite más detalles si realmente los necesita. Pregunta número 2. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Con esta pregunta, el oficial busca verificar que la duración de tu viaje encaja dentro de los límites permitidos por tu visa o autorización de entrada. También sirve para medir qué tan claros tienes tus planes. Cuando alguien duda demasiado o parece no saber cuánto tiempo permanecerá en el país, puede transmitir la impresión de que su viaje no está bien organizado. A los oficiales les gustan las respuestas concretas. Por eso es recomendable tener una cifra específica preparada, incluso si algunos detalles de tu viaje siguen siendo flexibles. Decir estaré aquí durante 2 semanas es una respuesta clara y suficiente. En cambio, responder algo como quizás 2 semanas, aunque podría ser más dependiendo de cómo salgan las cosas, suele generar más interrogantes.
Si ya tienes reservado tu vuelo de regreso, mencionarlo puede ayudarte. Una respuesta como voy a estar 2 semanas y regreso el día 14 demuestra que existe un plan definido para abandonar el país. Eso es exactamente lo que el oficial está intentando confirmar. Pregunta número 3. ¿De dónde viene? Esta pregunta está relacionada con tu historial reciente de viaje. Los oficiales revisan si has estado en lugares que requieren controles adicionales o si existe algún patrón de viaje que merezca una verificación más detallada. La mejor estrategia es responder con precisión. Menciona claramente la ciudad y el país desde donde llegas. Si realizaste escalas importantes durante el trayecto, también puedes mencionarlas. Mantén la respuesta breve, objetiva y alineada con la información que aparece en tus registros de vuelo. Una respuesta sencilla como salí de Atlanta, hice conexión en París y llegué aquí proporciona toda la información necesaria sin crear confusiones. No se trata de una conversación sobre tus experiencias de viaje. Lo único que buscan es confirmar tu ruta reciente. Pregunta número 4. ¿Dónde se hospedará? Con esta pregunta, el oficial intenta verificar que tienes un lugar previsto donde alojarte y que no llegaste sin ningún plan definido. Lo más importante es conocer el nombre y la ubicación de tu primer alojamiento. No necesitas memorizar cada hotel, cada dirección ni todos los detalles de tu recorrido completo. Si te hospedarás en un hotel, basta con conocer su nombre y la ciudad donde se encuentra. Si vas a quedarte con familiares o amigos, es recomendable tener disponible su nombre y algún dato de contacto. Si durante el viaje planeas cambiar de ciudad o alojarte en distintos lugares, no hay ningún problema. Lo relevante para el oficial es saber cuál será tu primer destino una vez ingreses al país. Intentar explicar todo un itinerario complejo cuando nadie lo ha solicitado suele generar más confusión que claridad. Pregunta número 5. ¿A qué se dedica? Esta pregunta ayuda a los oficiales a comprender mejor tus vínculos con tu país de origen y tu situación económica. Lo que buscan identificar es estabilidad. Una persona que tiene empleo, estudia o dirige un negocio suele tener motivos claros para regresar a casa después de su viaje. Eso representa un factor tranquilizador desde el punto de vista migratorio. La mejor respuesta es utilizar una descripción simple y fácil de entender. Profesor, enfermero, ingeniero, contador o cualquier otro título profesional claro suele ser suficiente. Si trabajas de forma independiente, también puedes indicarlo sin entrar en demasiados detalles. Si eres estudiante, basta con decir que estudias y mencionar tu institución educativa únicamente si te lo solicitan. Incluso si desempeñas varias actividades al mismo tiempo, procura elegir la descripción más sencilla. El objetivo es facilitar la comprensión, no ofrecer un resumen completo de tu trayectoria profesional. Las respuestas complicadas a preguntas simples suelen generar preguntas adicionales innecesarias. Un detalle importante. Si tu ocupación es poco convencional o puede resultar ambigua, como creador de contenido, consultor independiente o trabajador freelance, es posible que recibas alguna pregunta extra. Eso no significa que exista un problema. Simplemente indica que el oficial quiere comprender mejor a qué te dedicas. Responde con tranquilidad y continúa con la entrevista. Pregunta número 6. ¿Ha visitado este país anteriormente? Esta pregunta permite revisar tu historial de entradas y salidas. Los oficiales buscan detectar situaciones inusuales, como estadías excesivamente largas o posibles incumplimientos migratorios en visitas anteriores. La respuesta puede ser tan simple como un sí o un no. Si ya has estado en el país, una referencia aproximada suele ser suficiente. Expresiones como el verano pasado o hace alrededor de 2 años normalmente funcionan perfectamente. No necesitas recordar fechas exactas a menos que te las soliciten. Lo importante es que tu respuesta coincida con la información registrada en tu pasaporte. Pregunta número 7. ¿Puede demostrar que saldrá del país? Aunque parezca una pregunta sobre documentos, en realidad es una pregunta sobre intención.
El oficial quiere comprobar que has planificado tu salida y que existe una forma concreta de abandonar el país cuando corresponda. Por eso es importante tener algún comprobante disponible. Puede ser una reserva de vuelo de regreso, un boleto hacia otro destino o incluso una reserva flexible que todavía no hayas utilizado. Lo que buscan no es confirmar que necesariamente tomarás ese vuelo específico. Lo que quieren ver es que existe un plan de salida razonable. Una de las peores respuestas posibles es admitir que todavía no has pensado cómo abandonarás el país. Eso suele considerarse una señal de alerta inmediata. Incluso una reserva modificable o reembolsable resulta mucho mejor que no tener absolutamente nada preparado. Pregunta número 8. ¿Con quién viaja? Esta pregunta sirve para verificar la coherencia de tu historia y entender quién forma parte de tu viaje. Si estás acompañado, indica claramente tu relación con las personas que viajan contigo. Puedes responder algo como, viajo con mi esposa, viajo con 2 amigos o viajo junto a mi familia. Si estás viajando por tu cuenta, simplemente dilo con naturalidad y seguridad. Viajar solo no tiene nada de extraño ni genera sospechas por sí mismo. De hecho, millones de viajeros internacionales recorren el mundo sin compañía y los oficiales están completamente acostumbrados a ello. Si tienes planes de reunirte con alguien una vez que llegues a tu destino, también puedes mencionarlo sin problema. Lo único importante es que, si te hacen alguna pregunta adicional, puedas explicar claramente quién es esa persona y cuál es tu relación con ella. Como ocurre con todas las preguntas migratorias, la mejor estrategia sigue siendo responder de manera directa, sencilla y basada en hechos. Pregunta número 9. ¿Empacó usted mismo su equipaje? Aunque algunas personas se sorprenden al escuchar esta pregunta, en realidad forma parte de los procedimientos rutinarios de seguridad. No se trata de una acusación ni de una insinuación de que hayas hecho algo incorrecto. La razón por la que existe es simple. A lo largo de los años, ha habido casos en los que equipajes fueron utilizados para transportar objetos prohibidos sin que el propietario lo supiera. Por eso los oficiales necesitan confirmar quién tuvo acceso a las maletas antes del viaje. Si preparaste tu equipaje personalmente, responde que sí. Si otra persona participó en el proceso o si llevas algún objeto para alguien más, lo mejor es decirlo con honestidad. El oficial no está buscando una respuesta complicada. Solo está siguiendo un protocolo de seguridad estándar. Lo más importante aquí es mantener la calma. A veces las personas reaccionan de forma defensiva porque consideran que la pregunta es obvia, pero esa actitud suele generar más atención de la necesaria. Una respuesta simple y tranquila permite que el proceso continúe rápidamente. Pregunta número 10. ¿Tiene algo que declarar? Esta pregunta marca el punto donde los procedimientos migratorios y aduaneros suelen cruzarse. Dependiendo del aeropuerto y del país, podrías escucharla durante el control de inmigración o más adelante cuando pases por aduanas después de recoger tu equipaje. Sin importar cuándo aparezca, la lógica detrás de la pregunta es la misma. Lo más recomendable es conocer las normas de declaración del país al que viajas antes de aterrizar. Cada nación tiene reglas distintas respecto al dinero en efectivo, regalos, alimentos, bebidas alcohólicas y otros artículos que ingresan al territorio. Cuando tengas dudas, la opción más segura suele ser declarar. Mucha gente cree que declarar algo implica automáticamente multas o problemas, pero en realidad significa que estás siendo transparente sobre lo que transportas. Y desde la perspectiva de las autoridades, la transparencia siempre genera menos preocupación que el descubrimiento posterior de algo que no fue reportado. El pequeño inconveniente de declarar un artículo suele ser insignificante comparado con las consecuencias de que las autoridades encuentren algo que no mencionaste. Ahora hablemos de un tema que genera muchas dudas. Las revisiones de teléfonos y redes sociales. Probablemente hayas escuchado historias sobre viajeros a quienes supuestamente les revisaron el teléfono o les pidieron acceso a años de publicaciones en redes sociales. Cuando estas historias aparecen en medios de comunicación, suelen presentarse como si fueran algo habitual.
La realidad es bastante más matizada. Para la enorme mayoría de los viajeros internacionales, este tipo de revisión no forma parte del procedimiento migratorio estándar. Es cierto que algunos países han incorporado verificaciones adicionales para determinadas categorías de visitantes, especialmente aquellos que ingresan mediante ciertos programas de exención de visa. En esos casos, la información relacionada con redes sociales puede formar parte del proceso de autorización previo al viaje, mucho antes de que la persona llegue al aeropuerto. Para alguien que entra utilizando una visa turística o de negocios convencional, una inspección aleatoria del teléfono no es una situación que normalmente vaya a experimentar. Dicho esto, las autoridades fronterizas suelen tener facultades amplias dentro de su jurisdicción. Por eso siempre es recomendable conocer las normas y derechos aplicables en el país específico que planeas visitar si este tema te preocupa. La mentalidad que facilita todo el proceso. Si hay algo realmente útil que puedes llevar contigo al puesto de inmigración, no es un documento adicional ni una aplicación nueva en tu teléfono. Es una combinación de preparación, calma y coherencia. Los oficiales no esperan perfección absoluta. Lo que buscan son viajeros cuyas respuestas resulten lógicas, coincidan con la documentación presentada y reflejen planes razonables. Muchas veces la seguridad al responder genera una impresión más positiva que una precisión obsesiva acompañada de dudas constantes. Una respuesta clara y segura suele funcionar mejor que una respuesta técnicamente perfecta pero llena de vacilaciones. Antes de aterrizar, asegúrate de tener claros algunos datos básicos. Conoce dónde pasarás tu primera noche. Ten accesible la información de tu vuelo de regreso o de salida. Sabe exactamente qué llevas contigo si transportas algo poco común. Y sobre todo, responde únicamente la pregunta que te hicieron. No existe ninguna ventaja en proporcionar información adicional que nadie solicitó. Los controles migratorios funcionan con rapidez cuando los viajeros llegan preparados. Eso ocurre prácticamente en cualquier aeropuerto del mundo. Y convertirte en uno de esos viajeros preparados depende completamente de ti. Buen viaje. Ahora bien, hablemos de algo que casi todos los viajeros han experimentado. Llega el momento de elegir asiento y, cuando abres el mapa de la cabina, parece que todas las opciones buenas ya desaparecieron. Los asientos de pasillo están ocupados. Las filas delanteras aparecen bloqueadas. Y los pocos lugares atractivos que quedan disponibles suelen requerir un pago adicional. Si alguna vez te preguntaste por qué ocurre tan seguido, la respuesta es simple. Las aerolíneas conocen perfectamente cómo utilizar los mapas de asientos para maximizar ingresos. Y una vez que entiendas cómo funciona el sistema, probablemente desearás haberlo descubierto mucho antes. Además, vamos a analizar cuál es el asiento que conviene evitar a toda costa, donde sentarte si la turbulencia te incomoda. Un truco interesante para que una pareja tenga más posibilidades de disfrutar una fila completa y algunas estrategias que pueden aumentar tus opciones de obtener una mejora de clase sin pagar extra. Cuando terminemos este video, tendrás más conocimiento sobre asientos de avión que muchas personas que vuelan constantemente. El asiento que deberías evitar siempre que sea posible. Prácticamente todos los aviones tienen una zona que reúne gran parte de las incomodidades imaginables. Y normalmente se encuentra en la última fila. Por lo general, esos asientos apenas se reclinan o directamente no pueden reclinarse porque existe una pared detrás de ellos. También suelen estar ubicados junto a los baños. Eso significa escuchar constantemente la puerta abrirse y cerrarse, soportar el movimiento continuo de pasajeros y, en ocasiones, convivir con olores poco agradables. Como si eso fuera poco, la cocina de la tripulación suele encontrarse cerca de esa zona. Eso implica ruido de carritos, conversaciones del personal y el constante movimiento asociado al servicio a bordo. Luego aparece otro factor importante. La turbulencia. Cuando el avión atraviesa aire inestable, los movimientos no se perciben igual en todas las zonas de la cabina. Las alas se encuentran cerca del centro de gravedad de la aeronave. La parte trasera,
en cambio, amplifica muchos de esos movimientos. Por esa razón, quienes viajan en las últimas filas suelen sentir la turbulencia con mayor intensidad. Y después de soportar todo eso, existe otro inconveniente. Normalmente serás de los últimos pasajeros en abandonar el avión. Mientras todos los viajeros ubicados delante de ti avanzan hacia la salida, tú seguirás esperando tu turno. Es cierto que algunas personas prefieren la parte trasera porque hay menos tránsito frente a ellas o porque en vuelos poco ocupados existe una mayor posibilidad de encontrar asientos vacíos cercanos. Pero para la mayoría de los pasajeros, terminar en esa zona no fue una elección estratégica. Simplemente fue la única opción disponible. Ahora ya sabes por qué conviene evitarla cuando sea posible. ¿Dónde sentarte si la turbulencia te incomoda? La ubicación del asiento influye mucho más en la sensación de turbulencia de lo que la mayoría imagina. El área más estable suele encontrarse cerca de las alas. Allí está ubicado el centro de gravedad del avión. Cuando la aeronave se mueve hacia arriba, abajo o de lado, esa zona experimenta movimientos menos pronunciados que la nariz o la cola. Por eso, unas pocas filas delante o detrás de las alas suelen ofrecer el trayecto más estable. Antes de reservar, observa el mapa de asientos e identifica aproximadamente dónde se unen las alas con el fuselaje. Esa suele ser una excelente referencia. Si eres especialmente sensible al movimiento, también puedes aplicar algunas estrategias adicionales. Elegir un asiento de pasillo puede ayudarte a mantener la vista orientada hacia el interior de la cabina en lugar de observar movimientos bruscos por la ventana. También es recomendable evitar grandes cantidades de cafeína antes del vuelo, ya que puede aumentar la sensación de malestar en algunas personas. Mantener una buena hidratación resulta igualmente importante. Y si quieres una ayuda extra, los caramelos o infusiones de jengibre siguen siendo una opción popular porque diversos estudios han mostrado beneficios para reducir el mareo asociado al movimiento. ¿Dónde están los asientos más tranquilos? Dentro de un avión, el ruido suele provenir de tres fuentes principales: los motores, los pasajeros y la tripulación. No es posible eliminar completamente el sonido de los motores, pero sí puedes reducirlo si eliges una ubicación delante de ellos en lugar de sentarte a su lado o detrás. En muchos aviones comerciales, eso significa buscar asientos situados hacia la parte delantera de las alas. El equilibrio aquí es interesante. Mientras más adelante te sientes, generalmente menos ruido escucharás, aunque también te alejarás ligeramente de la zona más estable frente a la turbulencia. Además del ruido mecánico, existe el ruido humano. Las áreas cercanas a baños y cocinas suelen convertirse en puntos de reunión permanentes. Personas esperando, conversaciones, movimiento constante y puertas abriéndose cada pocos minutos forman parte del entorno. Por esa razón, las filas ubicadas junto a esos espacios rara vez son las más silenciosas. Finalmente, los asientos de ventana suelen ofrecer una experiencia más tranquila que los de pasillo, simplemente porque hay menos personas pasando continuamente a tu lado. Un solo vecino de asiento es mucho más agradable que tener personas pasando constantemente a tu lado. Sin embargo, esa tranquilidad tiene un precio. Estar junto a la ventana significa renunciar al acceso rápido al baño y depender de otros pasajeros cada vez que necesites levantarte. Si eres de los que se pone de pie con frecuencia durante el vuelo, ese detalle puede ser más importante que el silencio. La estrategia de ventana y pasillo para viajar en pareja. La mayoría de las parejas comete el mismo error al reservar. Eligen dos asientos juntos y terminan compartiendo espacio reducido durante todo el vuelo. Existe una alternativa mucho más inteligente. Reserva el asiento de ventana y el de pasillo en la misma fila, dejando libre el asiento del medio. La razón es sencilla. Los asientos centrales son los menos populares de todo el avión y normalmente son los últimos en asignarse. Si el vuelo no termina completamente lleno, existe una buena posibilidad de que ese asiento permanezca vacío. Y si eso ocurre, ustedes tendrán una fila prácticamente para los dos. Más espacio para moverse,
un lugar extra para dejar pertenencias y una sensación general de mayor comodidad durante todo el trayecto. ¿Y qué pasa si alguien termina ocupando el asiento central? No ocurre nada grave. Simplemente pueden ofrecer intercambiar lugares. Pregúntenle amablemente si prefiere sentarse junto a la ventana o junto al pasillo. La mayoría de las personas acepta encantada abandonar un asiento central a cambio de cualquiera de las otras opciones. Ustedes terminan sentados juntos y no han perdido absolutamente nada. Esta estrategia suele funcionar mejor en las zonas traseras de la cabina porque son las últimas áreas que se llenan cuando el vuelo se acerca a su capacidad máxima. Antes de reservar, observa el mapa de asientos. Si parece que todavía hay bastante disponibilidad, las probabilidades estarán de tu lado. ¿Qué hacer cuando te toca el asiento del medio? A veces ningún truco funciona. El vuelo está completamente lleno, los asientos de ventana desaparecieron hace días y los de pasillo también. Y ahí estás. En el centro. Lo primero es entender una regla no escrita que muchos viajeros frecuentes consideran lógica. El pasajero del medio suele tener prioridad sobre ambos apoyabrazos. La persona de la ventana cuenta con la pared para apoyarse. La persona del pasillo disfruta de mayor libertad de movimiento y acceso directo para levantarse. Por simple equilibrio, el pasajero del centro recibe los apoyabrazos. No hace falta reclamar el espacio de forma agresiva. Simplemente acomódate con naturalidad desde el principio. Apoya los brazos y establece tu espacio personal de forma tranquila pero segura. Segundo consejo. Ponte los auriculares tan pronto como te sientes. Incluso si no estás escuchando nada. Los auriculares envían una señal visual bastante clara de que estás ocupado y reducen considerablemente las probabilidades de conversaciones que realmente no te interesan. Tercero. Vístete por capas. Los asientos centrales suelen sentirse más cálidos porque estás rodeado por dos personas y el calor corporal se acumula rápidamente. Y aquí hay un detalle que muchos pasajeros nunca descubren. En numerosos aviones existe un pequeño mecanismo oculto debajo de algunos apoyabrazos, especialmente en los asientos de pasillo y del medio. Cerca de la bisagra suele encontrarse un botón o una pequeña palanca. Al accionarlo, el apoyabrazos puede levantarse completamente. En los asientos centrales esto puede generar algunos centímetros adicionales de espacio. Y en los asientos de pasillo permite extender mejor las piernas sin que el apoyabrazos actúe como barrera. Los asientos de ventana normalmente no cuentan con esta función porque están integrados directamente en el panel lateral de la cabina. La próxima vez que vueles, pasa la mano por debajo del apoyabrazos y comprueba si tu asiento tiene esta característica. Los asientos con más espacio para las piernas que a veces son gratuitos. Existen dos tipos de asientos que ofrecen una cantidad considerablemente mayor de espacio para las piernas y que, en determinadas circunstancias, pueden conseguirse sin pagar un suplemento. El primero son los asientos ubicados junto a los mamparos. Se encuentran al inicio de cada sección de la cabina, justo detrás de las divisiones internas del avión. Como no existe un asiento delante de ti, nadie puede reclinarse invadiendo tu espacio. Además, suele haber más área libre para estirar las piernas. Pero también tienen algunas desventajas. Durante el despegue y el aterrizaje no podrás guardar objetos debajo del asiento porque simplemente no existe un asiento delante. Todo debe colocarse en los compartimentos superiores. La bandeja suele salir desde el apoyabrazos, lo que la hace más pequeña y algo menos cómoda. Y en muchas aerolíneas estas filas son las elegidas para instalar cunas infantiles, lo que aumenta la posibilidad de tener bebés cerca durante el vuelo. La otra opción son las filas de emergencia. Estos asientos suelen ofrecer el mayor espacio para las piernas disponible en clase económica. Pero vienen acompañados de responsabilidades. Las aerolíneas exigen que los pasajeros sentados allí puedan colaborar en caso de emergencia. Eso implica capacidad física para manipular la salida, atención durante las instrucciones de seguridad y comunicación adecuada con la tripulación.
Si tienes movilidad reducida o simplemente prefieres descansar durante el proceso de despegue, probablemente no sea la mejor ubicación para ti. Además, algunas filas de emergencia tienen limitaciones adicionales. Puede que no se reclinen, que tengan apoyabrazos fijos o que cuenten con mesas más pequeñas. Por eso siempre conviene revisar los detalles específicos antes de seleccionarlas. El juego que las aerolíneas juegan con los mapas de asientos. Cuando observas el mapa de asientos semanas antes de un vuelo, suele parecer que todos los mejores lugares ya fueron ocupados. Pero muchas veces esa percepción no refleja la realidad. Numerosos asientos aparecen bloqueados sin estar realmente asignados a ningún pasajero. Las aerolíneas utilizan esta estrategia para controlar la distribución de asientos y aumentar las posibilidades de vender ubicaciones preferentes como mejoras de pago. Así que cuando ves pasillos ocupados, filas premium bloqueadas y únicamente asientos centrales disponibles, normalmente te enfrentas a una elección diseñada cuidadosamente. Aceptar un asiento mediocre o pagar más. Y muchas personas terminan pagando. Lo interesante es que esos bloqueos no pueden permanecer para siempre. Conforme se acerca la salida del vuelo, los asientos deben comenzar a asignarse. Por eso el momento en que revisas el mapa es extremadamente importante. Consulta nuevamente la distribución unas 24 horas antes de la salida. Después vuelve a revisarla alrededor de las 12 horas previas. Es común ver cómo lugares que estuvieron bloqueados durante semanas aparecen disponibles de repente. Ese pasillo que parecía imposible conseguir. Esa ventana ubicada cerca del frente. Esa fila que antes estaba cerrada. No significa que los pasajeros hayan cancelado masivamente. Simplemente significa que la aerolínea dejó de retener ciertos asientos. Por eso muchos viajeros cometen un error importante. Solo revisan el mapa una vez, cuando realizan la reserva. Y justamente en ese momento suelen estar viendo la versión más manipulada de toda la distribución. Mientras más cerca estás de la salida, más se parece el mapa a la ocupación real del avión. Existe además un momento especialmente importante. La apertura del check-in online. Normalmente ocurre entre 23 y 24 horas antes del vuelo. Y es precisamente cuando muchas aerolíneas liberan parte de los asientos preferentes que estuvieron reservando para vender mejoras. Lo que ayer costaba dinero, hoy puede aparecer disponible sin cargo adicional. Por eso vale la pena programar una alarma y entrar al sistema exactamente cuando se abra el check-in. Los viajeros experimentados conocen este momento y suelen actuar rápido. Después vuelve a revisar algunas horas más tarde. Las modificaciones de otros pasajeros generan cambios constantes y pueden aparecer oportunidades aún mejores. Este simple hábito puede marcar una diferencia enorme sin gastar un solo dólar adicional. ¿Cómo aumentar tus posibilidades de recibir una mejora gratuita? Las mejoras sin costo todavía existen. No son tan frecuentes como hace años, pero siguen ocurriendo. Y ciertos factores aumentan tus posibilidades. Los pasajeros que viajan solo suelen tener ventaja. Mover a una única persona resulta mucho más sencillo que reorganizar una pareja o una familia completa. Si la aerolínea necesita equilibrar la ocupación de la cabina o llenar un asiento premium vacío, un viajero individual suele ser la solución más práctica. Hacer check-in temprano también ayuda. Mientras antes aparezcas en el sistema, más visible serás cuando comiencen las decisiones relacionadas con reasignaciones y mejoras. Otro aspecto importante es la forma en que interactúas con el personal. Los agentes de puerta tienen cierto margen de decisión. Y además son personas que pasan todo el día atendiendo viajeros cansados, estresados o impacientes. Ser amable, educado y agradable siempre juega a tu favor. Ser exigente o descortés produce exactamente el efecto contrario. También ayuda a mantener una apariencia razonablemente cuidada. No necesitas vestir ropa formal ni parecer ejecutivo. Simplemente evita dar la impresión de que llevas varios días viviendo en el aeropuerto. Las aerolíneas suelen proteger la imagen de sus cabinas premium.
Si quieres intentar una aproximación directa, puedes comentar algo sencillo a la gente. Por ejemplo, si en algún momento necesitan mover pasajeros o equilibrar la ocupación, estoy disponible y puedo adaptarme. No estás pidiendo un favor. Estás ofreciendo flexibilidad. Y en algunas ocasiones, eso puede ser suficiente para que aparezca una oportunidad inesperada. La estrategia completa para cada vuelo. Si quieres resumir todo en un solo proceso, sería algo así. Antes de reservar, consulta herramientas especializadas para identificar los mejores y peores asientos disponibles. Evita la última fila siempre que sea posible. Mantente alejado de las filas pegadas a baños y cocinas. Si eres sensible a la turbulencia, busca ubicaciones cercanas al ala. Si viajas acompañado, considera la estrategia de ventana y pasillo dejando libre el asiento central. Cuando se abra el check-in online, entra inmediatamente. Revisa si aparecieron mejores ubicaciones o asientos premium liberados. Vuelve a comprobar el mapa unas horas más tarde. Muchos de los bloqueos artificiales comenzarán a desaparecer. En el aeropuerto, mantén una actitud amable con los agentes. Hazles saber que eres flexible si necesitan mover pasajeros. Y una vez dentro del avión, observa la cabina antes de que cierren las puertas. Si identificas algún asiento claramente mejor que permanece vacío, pregunta educadamente a la tripulación si existe la posibilidad de cambiarte. Nada de esto requiere estatus elite. Nada de esto exige gastar dinero extra. Solo requiere comprender cómo funcionan realmente las asignaciones de asientos y aprovechar oportunidades que la mayoría de los viajeros nunca llega a notar. Ahora tú ya las conoces.